Aquí, Lucía Herrera. Los recibos estaban en el bolsillo interior de su chaqueta azul marino. La chaqueta que Andrés usaba para los viajes de trabajo, la que llevaba a las reuniones importantes, la que yo había mandado a la tintorería docenas de veces en los 7 años de matrimonio, sin pensarlo 2 veces porque era parte de la rutina de 2 personas que comparten una vida y que hacen esas cosas sin que requieran ninguna decisión consciente. La estaba vaciando antes de llevarla ese miércoles por la mañana cuando los encontré. 2 recibos de hotel. El mismo hotel. Fechas de un fin de semana del mes anterior. Un fin de semana que yo recordaba perfectamente, porque Andrés me había dicho que tenía una reunión de trabajo en Guadalajara con un cliente nuevo que habían estado persiguiendo durante meses. Lo había despedido de viernes por la tarde en la entrada de nuestra casa con un beso rápido y la naturalidad decía. Había vuelto en domingo con el cansancio específico de alguien que ha viajado y trabajado y que necesita el lunes para recuperarse. Los recibos del hotel estaban a nombre de Andrés Villanueva, mi esposo. El hotel era en Guadalajara. Las fechas correspondían, hasta ahí todo era consistente con lo que me había dicho. Lo que no era consistente era la suite. Los viajes de trabajo de Andrés los pagaba la empresa. Habitación estándar, desayuno incluido. El paquete corporativo que usaban todos los empleados según la política de gastos que yo conocía, porque Andrés me la había mencionado más de una vez cuando yo bromeaba sobre que debería usar esos viajes para quedarse en buenos hoteles. El recibo era de una suite de 2 ambientes, 4,300 pesos por noche, 2 noches. Me serví el café que había preparado 10 minutos antes. Me senté en la silla de siempre y empecé a pensar. Andrés y yo nos habíamos casado 7 años antes en una ceremonia mediana en el jardín de la casa de mis padres en Querétaro. Éramos jóvenes de esa forma en que uno es joven cuando tiene 28 años y cree que el amor es la variable más importante de cualquier ecuación. Nos habíamos conocido en la empresa, donde los dos trabajábamos en departamentos diferentes, pero en el mismo edificio, en una cantina cercana, donde la gente del trabajo solía ir los viernes, y donde Andrés se había sentado en la mesa de al lado una tarde, y había empezado una conversación sobre algo que ninguno de los dos recordaba exactamente. Llevábamos 7 años, no hijos todavía, una decisión que habíamos ido postergando por razones que siempre parecían razonables en el momento, y que con el tiempo había una casa en la Ciudad de México que habíamos comprado en el 4.º año. 2 trabajos que funcionaban. Andrés había cambiado de empresa 2 años antes. Un salto importante en su carrera, mejor puesto, mejor sueldo, más viajes de los que había tenido antes. Yo lo había apoyado con la convicción genuina de quien cree que el éxito de uno es el éxito de los dos. Los viajes habían empezado a ser más frecuentes. Una vez al mes, luego 2. A veces fines de semana cuando el cliente lo requería. Yo lo había aceptado como parte del costo de una carrera en crecimiento, porque eso era lo que era. O eso creía. Los recibos sobre la barra de mi cocina me estaban haciendo preguntar si había algo más que no había visto porque no había tenido razón para buscarlo. No confronté a Andrés esa mañana, no porque no tuviera las palabras, sino porque algo en mí entendió en ese momento que moverse desde el pánico del primer instante era menos útil que moverse desde la claridad de saber exactamente qué tenía y qué no tenía antes de decir nada. Andrés se había ido a trabajo antes de que yo encontrara los recibos. Tenía hasta la noche. Usé ese tiempo. Lo primero que hice fue pensar en la ciudad. Guadalajara. Andrés trabajaba con clientes en varias ciudades. Guadalajara era una de ellas. Eso no era inusual. Lo que yo necesitaba verificar era si el cliente que había mencionado, la reunión importante que había justificado el viaje del fin de semana, correspondía a algo real. Andrés y yo no compartíamos el trabajo en el sentido de que yo no conocía los detalles de sus proyectos más allá de lo que él elegía contarme, pero conocía el nombre de la empresa. Había mencionado lo suficiente en las semanas anteriores al viaje como para que yo recordara que existía. Busqué en internet. La empresa existía. Tenía oficinas en Guadalajara. Hasta ahí bien. Luego busqué lo más específico. Busqué el directorio de la empresa donde Andrés trabajaba. Había una sección pública en su sitio web que listaba a los socios y directores con sus regiones de responsabilidad. Ninguno de ellos tenía Guadalajara asignada. Eso no era concluyente. Los clientes podían estar en cualquier ciudad independientemente de dónde estuviera basado el equipo, pero era una información que se sumaba a los recibos de la suite y que hacía que la explicación de viaje de trabajo se sintiera menos sólida de lo que había sido cuando no tenía ninguna razón para cuestionarla. Llamé a mi amiga Patricia. Patricia era mi amiga desde la preparatoria y era también la persona a quien llamaba cuando necesitaba pensar en voz alta con alguien que me conocía lo suficiente para no decirme solo lo que quería escuchar. Le conté lo de los recibos. La escuché procesar en silencio del otro lado. ¿Qué sientes?, preguntó. No lo sé todavía, dije. Estoy en ese lugar donde todavía no sé qué creer. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero saber la verdad, dije, lo que sea que sea. Patricia hizo una pausa. Antes o después de hablar con él, antes dije, quiero saber todo lo que pueda saber antes de sentarme con él, para no entrar a esa conversación sin información y que él pueda tenerla con lo que le convenga. Eso tiene sentido, dijo. ¿Qué tienes hasta ahora? Le conté lo que había encontrado.
Los recibos, la suite. La búsqueda del directorio. ¿Tienes acceso a los estados de cuenta de tarjetas? Preguntó. Teníamos una tarjeta conjunta y cuentas separadas. La tarjeta conjunta la usábamos para gastos del hogar. Los gastos personales y de trabajo, cada uno los manejaba con sus cuentas propias. No a sus cuentas personales, dije. ¿Y a los estados de cuenta del teléfono? Me detuve. El plan de teléfono lo pagábamos juntos. Compartíamos el plan familiar. Tenía acceso al portal de la compañía donde podía ver el resumen de llamadas y mensajes, aunque no el contenido. Tengo acceso al resumen de llamadas, dije. Eso es información, dijo Patricia. No te digo qué hacer con ella, solo que es información que tienes disponible. Entré al portal de la compañía telefónica. No fue una decisión que tomé con frialdad. Fue una decisión que tomé con las manos que no estaban completamente quietas y con una parte de mí que esperaba no encontrar nada. Y que eso explicara los recibos de alguna otra forma. Busqué el historial del fin de semana del viaje. Andrés había recibido llamadas. Las llamadas de trabajo que uno esperaría. Algunas mías. Algunas de números que no reconocía pero que podían ser cualquier cosa. Lo que encontré no fue en las llamadas, fue en los mensajes de texto. El portal mostraba los números con los que había habido intercambio de mensajes, no el contenido. Solo los números y la frecuencia y los horarios. Había un número que aparecía repetidamente durante ese fin de semana. No era el mío. No era ninguno de los contactos que yo reconocía, de los que él me había mencionado. Era un número que aparecía el viernes por la tarde cuando Andrés había salido de la Ciudad de México. El sábado por la mañana. El sábado por la noche cuando me había llamado para decir que la reunión había ido bien. El domingo, antes de que llegara a casa. Un patrón de comunicación que tenía la frecuencia de alguien con quien uno está en contacto constante. Me quedé sentada frente a la pantalla durante varios minutos que no supe contar. No tenía certeza. Todavía no. Lo que tenía era un patrón que era difícil de explicar de otra forma, aunque en ese momento yo habría querido encontrar cualquier otra explicación. Andrés llegó a casa a las 7:30. Entró con la normalidad de siempre. Dejó las llaves. Preguntó qué había para cenar. Me besó en la mejilla con el gesto automático de alguien que lleva 7 años haciendo lo mismo al llegar a casa. Lo miré mientras se servía agua. Le dije que tenía una pregunta. Algo en mi tono lo hizo girarse. Me miró. ¿Qué pasa?, dijo. Fui a la cocina. Tomé los recibos que había dejado sobre la barra donde los había encontrado. Los puse frente a él sobre la mesa. Los miró. Su cara no hizo lo que la cara de alguien que no tiene nada que ocultar hace cuando ve algo que no entiende. Su cara hizo algo diferente, algo más controlado, el movimiento específico de alguien que está evaluando cuánto sabe la persona que tiene enfrente. Eso fue lo que más me dijo antes de que dijera una sola palabra. Los recibos son del viaje de Guadalajara, dijo. Ya sé que la suite es cara, pero el cliente era importante y quería hacer una buena impresión. A veces los viajes de trabajo requieren cierta imagen. Lo miré. ¿La empresa lo pagó? Pregunté. Una pausa brevísima. Yo lo pagué, dijo. No todos los gastos van por la empresa. ¿Y el cliente? Pregunté. El de la reunión del sábado fue una reunión de exploración, dijo. Todavía no está en el sistema como cliente formal. Lo miré. Andrés, le dije. No tenemos colegas en Guadalajara. Revisé el directorio de tu empresa. Otra pausa. Los clientes no tienen que estar donde están los colegas, dijo. ¿Quién es el número que te escribió durante todo ese fin de semana? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Lo que Andrés me dijo en los siguientes 40 minutos, lo voy a resumir porque los detalles específicos no le pertenecen a nadie más que a nosotros dos, pero la estructura de lo que pasó importa para entender lo que vino después. No lo negó completamente, tampoco lo admitió completamente de inmediato. Pasó por varias versiones de la historia en el tiempo que duró esa conversación, cada una un poco más cercana a lo que yo ya sabía que era verdad. Como alguien que va siguiendo terreno, conforme entiende que el terreno ya no es defensible. La última versión era esta. Había conocido a alguien en un viaje de trabajo 6 meses antes. Había pesado como algo que él describió como inocente y que con el tiempo no lo había sido. El fin de semana en Guadalajara había sido la tercera vez que se veían. Le pregunté 2 veces. Las 2 veces evitó responderlo directamente. Lo miré durante un momento largo cuando terminó de hablar. Luego le dije que necesitaba que se fuera esa noche. No para siempre necesariamente, sino porque yo necesitaba estar en mi casa sin él mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Se fue sin discutir. Eso también me dijo Alu. Las horas que siguieron a que Andrés cerró la puerta fueron las más extrañas que he vivido. No lloré de inmediato. Eso me sorprendió porque siempre había asumido que si algo así ocurriera alguna vez, la reacción sería inmediata y devastadora. Lo que ocurrió fue diferente. Fue una calma que no era paz, sino el estado específico de alguien cuyo sistema interno está procesando algo demasiado grande para convertirlo de golpe en emoción. Llamé a Patricia. Le dije que había tenido razón en lo que los dos sabíamos que podía ser. Patricia no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿estás sola? Sí, dije. Voy para allá, dijo. Patricia llegó 40 minutos después con una botella de vino que ninguna de las dos tocó y con la presencia específica de alguien que no viene a decir más, sino a estar.
Nos sentamos en la sala y yo hablé durante mucho tiempo y ella escuchó, y cuando yo necesitaba silencio había silencio, y cuando necesitaba que dijera algo encontraba lo correcto que decir. Esa noche no tomé ninguna decisión. Patricia me dijo algo antes de irse que se quedó conmigo. Me dijo que no tenía que saber esta noche lo que quería que pasara después, que lo que había pasado era demasiado reciente para tomar decisiones permanentes desde ahí, que lo único que tenía que hacer esa noche era llegar al día siguiente. Eso era lo suficiente. Andrés llamó al día siguiente por la mañana. Contesté, me dijo que lo sentía, que no había excusa, que entendía si yo no quería hablar con él todavía, pero que quería que supiera que estaba disponible para lo que yo necesitara. Le dije que necesitaba tiempo, me dijo que lo que necesitara colgué. Llamé a una psicóloga que me habían recomendado hacía tiempo y con quien nunca había hecho cita porque no había sentido que la necesitara. Ahora sí la necesitaba. Me dio cita para el día siguiente. La psicóloga se llamaba Mariana Solís y era el tipo de persona que hace las preguntas correctas en el orden correcto sin que parezca que tiene un guión. En la primera sesión me escuchó contar todo desde el principio. Los recibos, la conversación, lo que Andrés había dicho, lo que yo sentía. Cuando terminé me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó qué quería yo, no qué era lo correcto, no qué haría una persona razonable en mi situación. ¿Qué quería yo? No lo supe de inmediato, me tomó varias sesiones y varias semanas de conversaciones con Andrés en un espacio neutro, con Mariana presente y llegar a algo parecido a una respuesta. Lo que descubrí en ese proceso no fue solo la respuesta a si quería intentar salvar el matrimonio o no. Fue algo más fundamental sobre mí misma y sobre la relación que había tenido sin verla completamente. Descubrí que había estado tan ocupada apoyando la carrera de Andrés y adaptándome a sus cambios de ritmo y de agenda que había dejado de preguntar cómo estaba yo en ese matrimonio. No si era feliz en el sentido abstracto, sino concretamente, ¿qué necesitaba yo? Que había ido perdiendo gradualmente mientras el matrimonio se ajustaba cada vez más a las necesidades de él. Eso no excusaba lo que Andrés había hecho, pero era información mía que yo necesitaba tener independientemente de lo que decidiera sobre matrimonio. Andrés fue a terapia también, individual primero, luego los dos juntos con Mariana. Lo que pasó en esas sesiones conjuntas fue lo que definió lo que vino después. Andrés llegó a las primeras sesiones con la disposición de alguien que está haciendo lo que se espera de él, pero que todavía no ha llegado completamente al lugar de honestidad que la situación requería. Mariana lo notó con la misma rapidez con que yo lo notaba y lo nombró directamente con la neutralidad profesional que hacía difícil ignorarlo. Hubo una sesión específica donde Mariana le preguntó a Andrés por qué había elegido este camino en lugar de hablar conmigo, si había algo en el matrimonio que no estaba funcionando para él. Andrés estuvo en silencio un momento largo. Luego dijo algo que fue lo más honesto que le había escuchado decir en semanas. Dijo que no había sabido cómo decírselo, que habían cosas que él no estaba bien en el matrimonio que no había sabido cómo nombrar y que en lugar de nombrarlas, había encontrado otro camino. Que eso no lo excusaba, pero que era la verdad. Mariana me miró. ¿Hay cosas que tú tampoco has nombrado? Me preguntó. Sí, dije. Esa sesión fue diferente a todas las anteriores. Fue la primera vez que los dos estábamos hablando de lo que realmente había estado pasando en lugar de hablar solo de lo que Andrés había hecho. La decisión que tomé al final de 4 meses de ese proceso no voy a presentarla como la decisión correcta universal porque no existe esa categoría. Decidí intentarlo, no con ingenuidad, no como si los recibos y el fin de semana en la suite y los 3 encuentros no hubieran existido, sino con la información completa de lo que había pasado y de lo que los dos habíamos descubierto en ese proceso sobre nosotros mismos y sobre lo que el matrimonio había ido siendo sin que ninguno de los dos lo hubiera nombrado completamente. Puse condiciones que Andrés aceptó sin negociar. Transparencia completa sobre sus movimientos y comunicaciones durante un periodo que los dos acordamos. No como vigilancia permanente, sino como reconstrucción de la confianza que requería tiempo y consistencia antes de que pudiera existir sin esa estructura. Terapia de pareja indefinida hasta que Mariana considerara que ya no era necesaria, y una conversación honesta que todavía no habíamos tenido completamente sobre lo que cada uno necesitaba del matrimonio que íbamos a intentar construir, que era diferente al que habíamos tenido. Han pasado 8 meses desde el miércoles de los recibos. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Hay momentos en que algo detona la memoria de esa tarde en la cocina con los recibos sobre la barba y el café que se enfriaba, y es necesario trabajar eso sin dejar que defina el presente completamente. Hay cosas que han cambiado, que no habían cambiado si no hubiera pasado lo que pasó. Conversaciones que tenemos ahora que antes no teníamos. Una honestidad sobre lo que cada uno necesita que antes no existía porque ninguno de los dos la había construido. Andrés no ha vuelto a tener contacto con esa persona. Lo sé porque elegí creerle y porque la consistencia de los meses que siguieron me ha dado razones para hacerlo. Eso no borra lo que pasó. Lo pone en un contexto que yo puedo manejar sin que me destruya. Lo que aprendí de todo este proceso lo cargo de formas que a veces son incómodas y a veces son simplemente parte de cómo veo las cosas ahora.
Aprendí que los recibos en el bolsillo de una chaqueta son una cosa pequeña que puede cambiar todo, que las evidencias de lo que no queremos saber a veces llegan de las formas más mundanas, que la persona que vacía una chaqueta antes de llevarla a la tintorería nunca espera que ese gesto ordinario abra algo que va a tomar meses cerrar. Aprendí que la pregunta de ¿qué quiero yo?, tan simple y tan difícil, es la que tiene que venir antes de cualquier decisión importante, que sin responderla honestamente cualquier decisión que tome es una decisión a medias. Aprendí que la reconstrucción de la confianza no es un estado al que se llega. Es un proceso que ocurre todos los días en las decisiones pequeñas de ser honesto cuando sería más fácil no serlo. Y aprendí algo sobre los recibos que todavía están en el cajón de mi mesita de noche. No los guardé como evidencia ni como recuerdo de algo doloroso. Los guardé porque son el objeto que cambió todo. El papel ordinario que estaba en el bolsillo interior de una chaqueta azul marino y que un miércoles por la mañana me dio información que yo necesitaba, aunque no supiera que la necesitaba. A veces, las cosas más importantes llegan en los objetos más pequeños, en papeles doblados en el bolsillo de una chaqueta que ibas a llevar a la tintorería, en el momento en que decías mirar lo que encontraste en lugar de devolver todo a su lugar y seguir como si no lo hubieras visto. Esa decisión también fue mía, y fue la correcta. Si encontraste algo que no esperabas encontrar y ahora estás en el lugar donde yo estaba ese miércoles por la mañana con el café, enfriándose y la información, no tienes que saber hoy lo que quieres que pase mañana. No tienes que tomar ninguna decisión permanente desde el dolor del primer momento. Lo único que tienes que hacer hoy es reunir la información que necesitas y darte el tiempo de procesar lo que esa información significa para ti. La claridad llega, no de golpe, no perfectamente, pero llega si la buscas honestamente. Dale me gusta a este video si esta historia resonó contigo y compártelo con alguien que lo necesite hoy. Dime en los comentarios, ¿alguna vez encontraste algo que no esperabas encontrar y que cambió todo? ¿Cómo lo manejaste? Tu historia también importa.